Yo acepté abrir la relación, pero él nunca soportó verme con otro. Me llamo Camila, tengo 32 años, y estoy escribiendo esto desde la misma habitación en la que Mike me besó por primera vez. La ventana sigue abierta, como entonces, y el aire se cuela con ese mismo olor a tierra y a ruido de ciudad que siempre nos acompañó. La diferencia es que ahora ya no lo escucho llegar. Ya no escucho sus llaves en la puerta, ni su risa, ni sus pasos por el pasillo. Mike ya no vive aquí. Y, en parte, yo tampoco. Supongo que nunca me consideré una mujer moderna en el sentido en que ahora se usa la palabra. Nunca sentí la necesidad de demostrar cuán libre, abierta o desapegada podía ser. Yo amaba con apego, con rutina, con un tipo de fidelidad que no tenía nada que ver con normas sociales sino con mi propio código. Cuando elegía a alguien, era eso, una elección. Un compromiso invisible, pero firme, de quedarme incluso cuando los días eran pesados, incluso cuando la pasión decaía, incluso cuando la cotidianidad se volvía repetitiva. Para mí, eso era amar, persistir. Y sin embargo, terminé aceptando algo que siempre dije que no aceptaría. Terminé diciendo sí a compartir al hombre que amaba, cuando todo dentro de mí gritaba no. No lo hice por rebeldía. No lo hice porque cambié de filosofía. Lo hice por miedo. Por ese miedo estúpido y desgarrador de perder a la única persona con la que me imaginé envejeciendo. No sé si me equivoqué. O tal vez sí lo sé y simplemente no quiero aceptarlo. Lo que sí sé es que las cosas no se rompen de golpe. Que uno no pierde a alguien en un solo día. Que hay momentos invisibles, cotidianos, en los que el amor empieza a resquebrajarse y uno prefiere mirar hacia otro lado. Esta es mi historia. La historia de cómo amé con tanta fuerza que terminé traicionándome a mí misma. La historia de cómo acepté abrir la relación, y él no soportó verme con otro. Mike apareció como suelen aparecer las cosas que terminan marcándote para siempre, sin anunciarse. Sin grandes presentaciones. Sin promesas. Yo llevaba 4 años trabajando en una editorial académica, una empresa pequeña, algo caótica, donde los días eran más de lo mismo y los pasillos olían a café recalentado. Llevaba una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Me despertaba, trabajaba, volvía a casa, cenaba sola con una serie de fondo, y dormía. Mis relaciones anteriores habían sido breves, funcionales, sin demasiado peso emocional. A esas alturas ya había hecho las paces con la idea de estar sola mucho tiempo. Hasta que llegó él. Mike entró como diseñador freelance a apoyar un proyecto de rediseño de nuestras revistas. La primera vez que lo vi llevaba una camiseta rota, un cuaderno repleto de stickers y un termo de mate bajo el brazo. Me pareció un poco desastroso, como si se hubiese caído del transporte público directo a nuestra oficina. Y, sin embargo, cuando abrió la boca y empezó a hablar del diseño, de las tipografías, de las proporciones visuales, de la forma en que una línea podía cambiar la lectura de un texto entero, todos lo escuchamos. Incluso yo, que siempre fui escéptica con los creativos dispersos, terminé sintiéndome atrapada por su mirada directa y su voz pausada. Tenía esa forma de hablar como si todo lo que dijera tuviera peso, pero sin parecer pretencioso. Como si nunca forzara nada. Como si todo simplemente le saliera así. No empezamos a hablarnos de inmediato. Él vivía metido en la oficina de diseño, yo en mi rincón de correcciones y cronogramas. Pero un día, sin saber por qué, se sentó frente a mí en el comedor. Me preguntó si el café de la máquina era siempre tan horrible. Le dije que sí. Me preguntó si yo también odiaba los fondos blancos con letra gris claro. Me reí. Y así empezamos. Cada conversación con él era distinta. A veces hablábamos de cosas profundas, otras de estupideces. Me hacía sentir vista, como si no necesitara escarbar demasiado para llegar a mí. Pero nunca parecía querer más. Al menos no de forma evidente. Había una complicidad en nuestras miradas, una tensión suave que se mantenía en el aire, pero él no se acercaba más de lo necesario. Me di cuenta de que era así con todo, cercano, encantador, pero libre. Inaccesible de alguna manera. Me intrigaba. Me desesperaba. Y, aunque no me lo quería admitir, me empezaba a gustar.
Pasaron semanas así, hasta que una noche, después de una jornada larga, nos quedamos solos en la oficina. Había llovido. Todo estaba silencioso. Él me ofreció llevarme en su moto. Acepté. Nos detuvimos en una esquina, frente a una estación de servicio cerrada, a tomar un café que compramos en un kiosco. Hablamos de nuestros miedos, de lo que no habíamos sido, de las veces que sentimos que la vida nos quedaba grande. Luego me miró. Largo. Y me dijo: siento que ya te conozco de antes. No le respondí nada. Solo lo besé. Fue suave. Lento. Un beso como una pregunta. Y como una respuesta a todo lo que venía antes. Esa noche supe que no iba a poder deshacerme de él fácilmente. Y que, de alguna manera, no quería hacerlo. Nunca hubo un día específico en que dijéramos: vamos a vivir juntos. Simplemente sucedió. Fue como si los días empezaran a alargarse, como si Mike pasara cada vez más tiempo en mi departamento hasta que dejó de tener sentido que volviera al suyo. Primero fue una muda de ropa. Luego su cepillo de dientes. Después una planta que trajo para dar color. Una mañana me desperté y su mochila estaba en el piso de mi cuarto, su cargador en mi enchufe, su perfume en mi baño. Me reí. Se lo dije. Él me besó el hombro y murmuró: capaz ya vivo acá y no nos dimos cuenta. Fue el tiempo más feliz que recuerdo. Nos despertábamos tarde los fines de semana, cocinábamos sin recetas, íbamos al supermercado sin lista, veíamos películas a medias. Todo tenía una ligereza inesperada. No hablábamos de futuro, ni hacíamos planes grandes. Era como vivir en un presente perpetuo donde todo estaba bien mientras estuviéramos juntos. Mike era desordenado, impuntual, olvidadizo. Pero también era espontáneo, dulce, sorprendente. A veces llegaba con una flor robada de la calle. O con una canción que le recordaba a mí. Nunca sabías con qué iba a salir. Y esa imprevisibilidad que al principio me asustaba se volvió parte del encanto. Yo, que siempre había sido estructurada, encontraba una forma de paz en su caos. Me volvía más flexible. Menos pendiente del control. Él, por su parte, parecía sentirse cómodo en mi rutina. Me lo dijo una noche, mientras lavábamos platos. Contigo todo parece menos complicado, Cami. No todo era perfecto, claro. A veces discutíamos por cosas mínimas, su salida sin avisar, su desinterés por ciertas obligaciones, su tendencia a desconectarse. Pero siempre volvíamos al centro. Siempre encontrábamos una forma de entendernos. Nunca le pedí que formalizáramos nada. No le hablaba de anillos ni de compromisos. Pero, en mi cabeza, ya vivíamos un compromiso tácito. Dormíamos juntos cada noche. Compartíamos cuentas, series, silencios. Para mí, eso era amor. Amor real. Amor en acción. Y por eso me dolió tanto cuando todo empezó a cambiar. Porque yo ya me había entregado por completo. Y no supe ver que él todavía tenía un pie afuera. Todo empezó a sentirse distinto de a poco. Como si un aire nuevo, más frío, se filtrara por alguna rendija de nuestra convivencia y yo no supiera cómo cerrarla. No fue un solo día, ni una sola pelea, fue más bien la acumulación de pequeños silencios, de ausencias que al principio parecían casuales, justificables, pero que luego se volvieron tan frecuentes que era imposible no notarlas. Mike ya no estaba tanto, Mike ya no era tanto. Al principio pensé que era por trabajo. Él siempre había sido medio caótico con los horarios, pero ahora empezaba a quedarse hasta tarde en la oficina de diseño, a tomar proyectos externos que surgieron de repente, a tener reuniones que no aparecían en su agenda. Me lo decía con ese tono ligero suyo, como si no tuviera importancia, como si no mereciera ni una explicación larga. Y yo, que no quería parecer controladora, le creía. O mejor dicho, me convencía de que debía creerle. Después empezó a salir más con amigos que yo no conocía. Gente del ambiente creativo, decía. Diseñadores, fotógrafos, artistas que se reunían en bares con nombres raros donde ponían música que no entendía. A veces me invitaba, pero era más una cortesía que una intención real.
Sabía que yo prefería planes tranquilos, que al tercer cigarrillo en un ambiente cerrado ya me dolía la cabeza, que no encajaba del todo en esas conversaciones sobre performances o la disrupción del objeto. Así que empecé a decir que no y él, encantado, se iba solo. Los fines de semana se volvieron más solitarios. Yo me despertaba con la esperanza de oler café recién hecho, de sentir sus pies fríos buscándome en la cama. Pero él ya no estaba. Salí a andar en bici, me crucé con los chicos, fui a ver una expo. Siempre con ese tono despreocupado que me desarmaba, como si fuera normal, como si fuera suficiente, como si yo no estuviera esperando algo más. Empecé a sentirme desdibujada en nuestra casa. Como si él se hubiera ido quedando sin espacio en ella y, al mismo tiempo, yo me hubiese ido volviendo invisible, su ropa seguía ahí, su cepillo de dientes, su perfume. Pero ya no él, ya no ese Mike que me hablaba hasta las 2 de la mañana de su infancia, de sus miedos, de sus sueños. Ya no el Mike que me acariciaba la espalda mientras cocinábamos, que me miraba con esa intensidad que me hacía sentir única. Ahora estaba distraído. Apurado. Desvinculado. Como si nuestra vida juntos fuera apenas una parte de su día. Un lugar al que volvía por inercia, pero no por deseo. Yo lo esperaba con cenas listas. Me esforzaba por no reclamarle. Por entender. Por ser esa novia madura que confía, que respeta los espacios. Pero adentro mío empezaba a crecer una tristeza que no sabía nombrar. Y un miedo, también. Ese miedo callado de que el amor que una vez fue pleno se estuviera yendo sin hacer ruido. Y que yo, por miedo a perderlo, estuviera ayudando a que se fuera. No quería presionarlo. No quería que sintiera que lo ataba. Así que me tragué las palabras. Las preguntas. Las ganas de llorar. Me dije que era una etapa. Que volvería a mí. Que a veces el amor necesita respirar. Pero lo cierto es que yo ya empezaba a asfixiarme. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir. La noche que Mike me propuso abrir la relación, estábamos tomando vino en el balcón. Era un martes cualquiera. No había luna. Hacía calor. Yo llevaba una remera suya que me quedaba grande. Tenía el pelo mojado por la ducha. Me sentía tranquila por primera vez en días. Él había vuelto temprano. Habíamos cocinado juntos. Me había reído. Había sentido, por unas horas, que todavía éramos nosotros. Fue justo cuando yo hablaba de una serie que quería ver juntos que me interrumpió. Y Cami dijo, quiero hablarte de algo. Lo miré. Tenía los ojos serios. La mandíbula tensa. No era su tono habitual. Ni siquiera me dio tiempo a responder. Estuve pensando mucho. Y creo que podríamos probar algo distinto. Abrir la relación. Recuerdo que sentí como si me cayera algo pesado en el pecho. Como si me hubieran vaciado el estómago de golpe. Me quedé en silencio, mirándolo, sin entender. Creí que era una broma. Pero él no se reía. Y no lo digo porque esté mal contigo, aclaró rápido. Es solo que necesito explorar. No sé. Sentí que últimamente estoy estancado. Y sé que te amo, pero también sé que hay partes de mí que necesitan algo más. No quiero dejarte. Solo, compartirnos. Si vos estás de acuerdo. Me habló de vínculos libres. De honestidad. De nuevas formas de amar. Me dijo que abrir la relación no era traición, que al contrario, era confiar tanto en el otro que uno podía permitirle desear fuera sin miedo a perderlo. Usó frases bonitas. Palabras que había leído en algún lado. Me habló de otros países. De amigos que lo hacían. De cómo el amor no debería encadenar. Yo solo lo miraba. Por dentro sentía que todo se me caía. No era que yo fuera moralista. Ni anticuada. Pero me sentí herida. Como si mi amor no fuera suficiente. Como si el espacio que yo había construido con tanto cuidado ya no lo contuviera. Como si necesitara otros cuerpos, otras miradas, para seguir sintiéndose vivo. ¿Y yo? ¿Qué lugar ocupaba yo ahora? Pero no dije nada,
no lloré, no grité, solo asentí. Dije que necesitaba pensarlo. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, preguntándome si eso era lo que hacían las parejas modernas. Si el amor real requería tanto sacrificio. Si tal vez yo estaba siendo egoísta al no entenderlo. Y lo peor fue que empecé a convencerme de que era yo la que tenía que cambiar. Días después, le dije que sí. Que lo intentáramos. Que abríamos la relación. Mentí. No porque quisiera engañarlo, sino porque me daba más miedo perderlo que traicionarme. Creí que si le daba lo que quería, se quedaría. Creí que si demostraba ser madura, él volvería a elegirme. Creí que podía soportarlo. Nunca imaginé que sería él quien no lo soportaría. Abrir la relación fue como dejar la puerta de nuestra casa entornada durante una tormenta. Al principio parecía que no entraría más que un poco de aire fresco. Algo de oxígeno para una pareja que llevaba meses asfixiándose, pero bastaron unas semanas para que ese viento se convirtiera en algo más, un huracán que se lo llevó a él, y me dejó a mí temblando en el mismo lugar. Mike floreció. Esa es la palabra exacta. Parecía como si le hubieran sacado un peso de encima, como si la idea de no tener que limitar su deseo a una sola persona le hubiera devuelto una energía que yo ya no recordaba en él. Volvía más tarde, pero más contento, se arreglaba más, se notaba más liviano, más sonriente, como si finalmente estuviera siendo fiel a sí mismo. Me contaba, al principio con cierta cautela, que había conocido a alguien en una fiesta. Solo charlamos, decía. Luego, salimos por unas copas. Después, pasamos la noche juntos, pero nada serio. Yo asentía. Me obligaba a sonreír. A mostrarme abierta, comprensiva. Me mordía la lengua cuando mi estómago se encogía, cuando la ansiedad me hacía revisar su celular con una culpa que me carcomía. Me repetía a mí misma que esto era lo que habíamos acordado. Que él no me mentía. Que estábamos siendo honestos. Que esto era lo moderno, lo saludable, lo que hacía la gente madura. Me tragué mi incomodidad porque tenía más miedo a perderlo que a decepcionarme. Yo, por otro lado, no sabía ni cómo empezar. No me salía a conocer a alguien por apps. No podía conectar desde la nada. Las primeras semanas fingí que no me interesaba, que no era mi momento. Decía que estaba ocupada. Que necesitaba tiempo. Y en el fondo, también esperaba que Mike se diera cuenta. Que me mirara y dijera, no hace falta esto, Camila. Ya entendí. Pero no. Él estaba feliz, o al menos, eso parecía. Hasta que conocí a Alexis. Fue casualidad. Un encuentro en una cafetería donde ambos habíamos ido a trabajar con la laptop. Lo vi pedir el mismo té que yo. Hicimos un comentario tonto sobre la música del lugar. Terminamos compartiendo mesa por falta de enchufes. Hablamos de literatura, de música indie, de nuestras familias. Y algo en él me resultó cálido, familiar, contenido. No tenía el magnetismo caótico de Mike, pero me hacía sentir escuchada. Vista. Valorada. No pasó nada la primera vez. Ni la segunda. Solo charlas largas, mensajes esporádicos, una cita improvisada en un parque. Y una noche, simplemente me besó, y yo no retrocedí, porque en ese momento, por primera vez en meses, me sentí deseada y segura. Como si alguien me estuviera devolviendo partes de mí que no sabía que había perdido. Volví a casa sintiéndome distinta, culpable, pero viva, como si me hubieran sacudido el polvo del alma. Y cuando se lo conté a Mike, con la misma honestidad que él había tenido conmigo, su expresión cambió por completo. Se quedó mudo. Yo esperaba una reacción, claro. Tal vez celos leves, una mueca incómoda, una broma para disimular la punzada. Pero no. Fue otra cosa. Fue como si alguien le hubiera apagado la luz de golpe. ¿Conociste a alguien?, preguntó. Su tono no era enojado, era contenido. Como si cada palabra le costara. Sí, respondí, sin rodeos. Mi voz tembló, pero no mentí. Se llama Alexis. No fue algo planificado, Mike. Lo conocí, nos caímos bien,
Hablamos mucho, y pasó. Solo un beso. Lo vi tragar saliva. Mirar al piso. Apoyó los codos sobre las rodillas y se quedó así, sin mirarme. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. No quería herirlo. Pero tampoco quería mentir. Sí. Me gusta. No dijo nada más esa noche. Se metió a la habitación sin siquiera tocarme. Dormimos espalda con espalda. El silencio fue brutal. A la mañana siguiente ya no era el mismo. Su humor había desaparecido. Ya no me miraba a los ojos. Salía sin decir a dónde. No preguntaba cómo estaba. No hablaba de lo que pasaba. Solo evitaba. Y cuando lo enfrenté, una semana después, fue como si estallara una bomba contenida. No puedo soportarlo, Camila. Y gritó, con los ojos brillosos de rabia y tristeza. No puedo imaginarte con otro. No quiero imaginarte con otro. No quiero que lo toques. No quiero que lo beses. No quiero que lo mires como me mirabas a mí. Pero fuiste vos quien me lo pidió, Mike. Y le grité de vuelta. Fuiste vos quien quiso esto. ¿Y ahora te duele que yo también sienta algo? Se llevó las manos al rostro. Estaba roto. Destrozado. Es que no pensé que te iba a gustar alguien. Pensé que solo era físico. Que ibas a hacerlo para equilibrar. No para reemplazarme. Nadie te está reemplazando. Susurré. Y entonces lo entendí. Él nunca pensó que yo también podía enamorarme. Para él, la libertad era suya. El derecho al deseo era suyo. Mi papel era permitirle explorar, no hacerlo yo misma. Y eso lo desarmó. Durante días vivimos como extraños. Sin tocarnos. Sin hablarnos más que lo mínimo. Hasta que una noche, simplemente lo dijo. Ya no puedo más con esto. Pensé que podía manejarlo. Lo creí de verdad. Pero no puedo seguir sabiendo que hay otro, que te toca, que te mira, que te hace reír. Sé que fue mi idea. Sé que te empujé a esto. Pero en mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de que te gustara a alguien más. Que realmente conectaras con alguien más allá de mí. Asentí. Tragué saliva. Me mantuve entera por fuera, aunque por dentro algo empezaba a quebrarse lentamente, con esa especie de dolor que no estalla, sino que corroe desde los bordes. O lo entiendo, respondí, después de un rato. Mi voz era tranquila, pero firme. No era resignación, era madurez. Nunca fue una competencia para mí, Mike. Nunca busqué reemplazarte. Solo, seguí el acuerdo que hicimos. Y lo hiciste bien. Mucho mejor que yo, admitió, bajando la mirada. Se veía agotado, triste, más liviano y más viejo al mismo tiempo. Pero ya no puedo. No te quiero arrastrar a algo que no puedo sostener. Te amo, Cami, pero esto nos cambió. Me cambió. Y no me reconozco más en esto. Me dolió que lo dijera con tanta calma, como si el amor no fuera suficiente argumento para intentarlo una vez más. Hacía tiempo que no nos mirábamos igual. Que no nos tocábamos igual. Y aunque todavía lo amaba, sabía que la versión de nosotros que yo añoraba ya no existía. Que ambos habíamos cruzado un umbral y no sabíamos volver. ¿Es definitivo?, pregunté, sin alzar la voz. No fue un intento de retenerlo, sino una necesidad de saber con qué estaba lidiando. Él asintió, despacio. No quiero hacerte daño, Camila. Y siento que quedarme lo haría. Lo acompañé mientras guardaba algunas de sus cosas. No hablamos mucho. No hubo reproches. Ni escenas dramáticas. Solo pequeños gestos torpes de despedida, el abrigo que olvidó, el cargador que casi se lleva pensando que era el suyo, el silencio pesado al pie de la puerta. Cuando salió, no lo seguí. No le pedí que se quedara. No le dije que me partía el alma verlo partir. Lo vi alejarse desde la ventana, sin que supiera que lo observaba. Y cuando la puerta se cerró,
No lloré de inmediato. Solo me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y me quedé ahí. A veces el final no llega con un portazo. A veces es un susurro, una pausa, un respiro contenido que no alcanza para salvar lo que se quebró. Yo acepté abrir la relación. Y aunque traté de hacerlo con el corazón limpio, aunque intenté sostenerla con honestidad y cuidado, Mike nunca pudo tolerar verme con otro. No fue venganza. No fue desamor. Fue simplemente la evidencia de que había límites que no supimos ver hasta que ya era demasiado tarde. Y ahora, en el silencio que dejó su ausencia, no siento rabia. Solo un eco suave de lo que fuimos. Y la certeza de que, a veces, amar no basta.